Una de las cuestiones que plantea Descartes es esta. Plantea el uso de la razón, razonar, sea lo que sea razonar. ¿Cómo definiríamos lo que es razonar? ¿Alguna idea? Pensar. Sí, pero vos podés pensar estando ebrio. Sí. Razonar sería como algo más estricto. Ahí va. Razonar es como un pensamiento vigilante, ¿no? Un pensamiento cuidadoso, un pensamiento detallado. Claro, Un pensamiento en el que estás prestando atención. claro. Básicamente, eh, hay muchas situaciones en las que pensás prestando atención. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando te dicen que resuelvas un problema matemático, claramente. Si no prestás Claro, ¿y atención, cuál fue la pregunta? ¿qué sería razonar entonces en general? Ideas profundas, conceptos, no sé, Tener, ideas. tener ideas o conceptos trabajados, ¿no? Trabajados. Claro. Y, y el estado mental, en qué estado mental tendrías que estar para razonar? ¿Coma? ¿En qué estado mental tendría que estar uno para razonar? ¿Ebrio no? Y tendría que estar ¿Consciente? tipo totalmente Sobrio. sobrio y Sobrio, Claro. ¿no? consciente. Sí. ¿Sobrio? ¿Y cómo dijiste? Y cuerdo, ¿no? Y cuerdo. Ah, cuerdo. Exacto. Uno no tiene que estar delirando, básicamente. Claro, está difícil razonar algo coherente en un estado de locura. Este, Claro, claro. Totalmente, totalmente. Pero también hay estados normales que no son estados en los que uno razona, como cuando uno está fantaseando, está imaginando cosas. No necesariamente está razonando. O sea, que básicamente no está razonando. Este, y, y entonces no siempre razonamos. Ah, eso es cierto. Sí, O sea, es cierto que la capacidad para razonar la tenemos casi todos más o menos en un buen grado, más o menos todos podemos razonar, algunos más que otros, porque todo depende de la inteligencia y el coeficiente intelectual que dicen que existe, y entonces no todos razonamos con la misma capacidad, pero en general sí, pero no siempre. Hay muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, cuando estamos dormidos, evidentemente no razonamos. Así que hay un estado mental apropiado para razonar. Pero incluso después dice Descartes que con ese instrumento, con la capacidad de razonamiento que tenemos, podemos alcanzar la verdad, podemos entender la naturaleza, podemos establecer la existencia de Dios, podemos averiguar qué somos y por qué existimos, podemos resolver prácticamente todos los problemas matemáticos, podemos construir máquinas, podemos, o sea, ¿qué es lo que no podemos razonando? Para decir lo contrario, ¿no? ¿Hay algo que no podamos hacer razonando? no, que yo sepa, no. Parece que y podemos se, todo, ¿no? y se podría razonar la misma existencia del razonamiento. También, eso ya se hace. O sea, existe toda una parte de la filosofía que se llama lógica. La lógica es investigar la mejor manera de razonar, básicamente. Es perfeccionar el razonamiento. Lo que está raro es cómo es que llegamos a tener esta capacidad para razonar nosotros, los seres humanos. ¿De dónde nos vino? Según algún viejo filósofo, nos vino de los dioses. Los dioses nos dieron esta capacidad. De-
O sea, hay algo que nos conecta con algo superior en la existencia y eso es el razonamiento, la capacidad de razonamiento. Pero entonces, lo que propuso Descartes, en realidad, no fue una fantasía. Porque miren lo que pasó con Europa después de eso. ¿Qué pasó en Europa? ¿Tienen idea? Hubo una época que la llamaron la edad de la razón, la era de la razón. ¿Escucharon decir eso alguna vez? No, yo no. O sea, a la época moderna se le dice también la edad de la razón. O sea, donde la razón se convirtió en el objetivo, razonar se convirtió en el objetivo número uno de todos los pensadores, filósofos, escritores, toda la gente culta, toda Europa. ¿Y qué lograron? ¿Tienen idea de lo que lograron? No. ¿Te podés imaginar qué pasó o tenés alguna idea de lo que pasó con Europa en el siglo? Acordate que estamos hablando de primera mitad, Descartes dijo eso en la primera mitad del siglo XVII. Después vino todo el siglo XVIII y el siglo XIX y Sí, después el siglo XX. ¿Y qué pasó en Europa en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX? Sobre todo en el XVIII y el XIX, que fueron muy interesantes. No, no fue la época de la Revolución Industrial. Exactamente. Por ejemplo, la gran revolución industrial. ¿Y qué es básicamente la gran revolución industrial? La era de las máquinas. ¿No? O sea, la sí, gente, la gente empezó a razonar y a crear máquinas cada vez mejores. claro. Crearon las primeras máquinas de vapor y luego apareció la locomotora, el primer medio motorizado de transporte. Después vinieron los autos, vinieron los aviones a principios del siglo XX. Todo eso es el producto de creer en el poder de la razón. Pero otras cosas se hicieron. Se desarrolló la matemática y se desarrolló la ciencia, ¿o no? Puedo decir mil cosas. Se descubrieron los primeros fósiles. Se fue estableciendo cada vez mejor la edad de la Tierra. Se estableció la teoría de la evolución de los seres vivos. Se empezó a estudiar la naturaleza con más exactitud. Y así sucesivamente. Se creó el barómetro, se creó el telescopio, se creó el... Newton creó su propia versión del telescopio, ¿sabían? O sea, Galileo había creado una versión del telescopio más o menos en la misma época que Descartes escribió su obra. Pero luego Newton creó su propia versión. Bueno, ¿qué hizo Newton? Creó la teoría de la gravitación universal, ¿no? Digan si no razonó Newton. Sí, Newton es un genio. Exacto. Y decimos que es genio porque razonó al máximo del Sí, potencial claro. humano. O sea, nosotros llamamos genios a quienes, en realidad, en la edad moderna. A los que razonan A los que mucho. razonan mucho. Ahí está. Y ellos son personas que valen muchísimo para la sociedad porque se supone que el razonamiento de los genios nos hace progresar, nos hace avanzar en el entendimiento de la realidad, en mejorar nuestras vidas, en tener mejores máquinas que nos acompañen en nuestra vida cotidiana, mejores computadoras, mejores celulares,
mejores calculadoras, lavarropas, cocinas, cafeteras, y puedo seguir, ¿no? Ah, cortadora de pasto, eso está bueno. La razón, según Descartes, nos iba a hacer progresar, nos hizo progresar. Sí, Claro, pero ¿no hay alguna falla por ahí? No hay fallas, o sea, hemos logrado todo, hemos resuelto todo y vivimos ahora una vida agradable todos nosotros. No, no. porque a partir de esa revolución industrial, después del razonamiento que había planteado Descartes, a mitad del siglo XX había surgido las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, y después de consiguiente hubo una guerra fría. O sea, ese progreso se encontró con el otro aspecto de la realidad que es resistente, ¿o no? Es muy resistente, que es lo contrario de la razón, es lo irracional. O sea, nosotros somos racionales, puramente racionales, o también somos irracionales. Somos racionales, pero no queremos razonar. Ah, hay muchas veces que no queremos razonar. Muchas veces somos irracionales. Pero incluso digamos, hubieron escritores o pensadores que se dieron cuenta de eso, de que algo iba a fallar o que algo ya estaba fallando en la promesa de Descartes, de resolver todo mediante el razonamiento. Porque ustedes escucharon hablar de... Sí, claro que tienen que haber escuchado hablar. Ustedes se acuerdan de Frankenstein. La obra de Frankenstein que la escribió es una Sí, 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 escritora. sí, tipo, era en busca de querer revivir a un ser humano muerto, a transformarlo en uno vivo, o no me acuerdo bien si era en busca de un ser humano perfecto, hace tiempo, pero creo que algo así de como de revivir y crear un Dar, ser. crear un ser Este, sacado de lo inerte, o sea, crear vida, crear una ahí vida va. humana. O sea, el doctor Frankenstein quería crear una vida humana en esa historia. Pero fíjense cómo se llamaba la obra. El nombre completo es Frankenstein o el nuevo Prometeo. Entonces, la escritora que era Mary Shelley, lo voy a escribir por acá. Mary Shelley. La escritora estaba refiriéndose a Prometeo. ¿Escucharon hablar de quién era Prometeo? No, yo no sé. Prometeo es un ser legendario de la antigua Grecia, como un semidios creo que es. No llega a ser Dios, creo que es un semidios. Pero están hablando de Frankenstein, el monstruo. Sí, pero resulta que la escritora cuando puso el título del libro de Frankenstein, del monstruo, le puso Frankenstein o el nuevo Prometeo. O sea, comparó al doctor Frankenstein, porque el monstruo de Frankenstein es una cosa y el doctor Frankenstein es el que lo crea, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces, al doctor Frankenstein, la escritora lo compara con Prometeo. Y Prometeo es un ser legendario de la antigua Grecia, que básicamente lo que ocurre es esto. Engaña a Zeus una vez hacia el dios supremo del Olimpo, que es Zeus, lo engaña para favorecer a los seres humanos. Esa parte no preciso ser detallista, pero después que lo engaña, Zeus, el dios supremo, o sea, se mete con el dios supremo para favorecer a la humanidad, ¿me explico? Sí, sí. Pero después que lo engaña, Zeus, por supuesto, se enoja porque es un ser es bastante vengativo, Zeus, que los dioses, hay muchos dioses que son vengativos aparentemente, pero Zeus es bastante vengativo, entonces le
le prohíbe a los seres humanos, y más, les impide a los seres humanos usar el fuego. Entonces, ¿qué hace Prometeo? Y ahí ya se pasó de la raya, evidentemente, va y le roba el fuego a los dioses, le roba el fuego y se lo entrega a los seres humanos. O sea, Prometeo es como, básicamente Prometeo que representa un dios o un ser humano o un medio humano que se mete con los dioses, que los enfrenta, que quiere ponerse a la altura de los dioses, ¿me explico? Sí, Básicamente se trata de que la humanidad se beneficie de algo que solo los dioses tienen acceso. Entonces, ¿por qué dice Mary Shelley que el doctor Frankenstein es como un nuevo Prometeo? Porque él quiere hacer algo que se supone que solo Dios podía hacer. ¿Qué quiere hacer? Quiere ser como Dios. Quiere Claro, crear. como a crear vida, como que se enfrenta o se trata de comparar a una altura de una deidad con Dios. Exactamente, se pone a la altura de Dios. Dice, yo voy a crear una vida humana. Voy a crear un ser, una persona voy a crear. Entonces, esa obra es como una crítica a- al progreso basado en solo la razón, porque Frankenstein es un tipo que razona mucho, ¿ok? Razona, pero después se le escapa todo de las manos. ¿Por qué? Porque hace algo que no debería hacer, ir más allá de los límites de lo que le corresponde a la humanidad hacer. O sea, vos podés razonar todo lo que quieras, pero llega un momento en que tenés que parar y decir, ¿cuáles son las consecuencias de lo que estás haciendo? Pero igual de todas formas, tipo, el doctor Frankenstein, a pesar de que sí, el monstruo Frankenstein no haya sido un humano normal, digamos, sí pudo salirse con la suya porque en cierta parte sí creó vida. Sí, pero se salió con la suya rompiendo, digamos, quebrando toda la ética, lo moral, los límites de lo que debía hacerse y de alguna manera fue castigado. O sea, tuvo represalia eso. Y bueno, si vos mirás lo que está haciendo el ser humano hoy, o sea, la humanidad en general, sí, tenemos alta tecnología, medios sofisticados, un montón de genios trabajando en laboratorios, ¿no? Tenemos todo eso. Pero se nos puede ir la mano, o se nos fue la mano ya, ¿o no? sí, profe. O sea, ¿cuál es el grado de destrucción del ambiente natural que hemos cometido? ¿Qué? ¿Cuántas especies ya hemos extinguido? ¿Cuánto hemos destruido la naturaleza ya? Un Creo que eran como montón. cerca de 50 especies, tipo, que ya están Es- extinguidas por culpa del humano, ¿no? Y sí, y eso es un delito incalculable. Mm. Y a eso sumarle todos los paisajes que hemos destruido, los seres humanos que nosotros mismos hemos destruido, porque los seres humanos han usado la capacidad de diseñar máquinas para matar seres humanos en masa. O sea, una guerra antigua, ¿cuánta gente moriría? ¿10.000? ¿100.000? O sea, en una super batalla que morirían 100.000. Yo sí, no puedo creer que murieran más. Pero en la Segunda Guerra, con toda la tecnología, murieron 60 millones solo en Europa. Una masacre que nunca se había visto jamás en toda la historia humana. Y aparte, una masacre en la que las máquinas te masacraban. O sea, que básicamente no te mataba a otra persona. Lo que hacía la otra persona, que era apretar el gatillo, ¿o no? Sí. y claro. Y todavía miren cómo terminó.
esa, la Segunda Guerra? 2 bombas Una atómicas. bomba. 2. 2. Porque todo el mundo se acuerda siempre de la Hiroshima, ¿no? Sí. Pero también estuvo la de Nagasaki. O sea, tiraron 2, no una. Y la tiraron sobre civiles. A ver, los estadounidenses, bla, 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 con respecto a los motivos por los cuales tiraron las 2 bombas, ¿ok? Sea cuales sean sus motivos, ¿ok? Pero ¿sobre quién la tiraron? Sobre inocentes. Sobre civiles. La tiraron sobre civiles. ¿Y eso cómo se justifica? ¿La tiraste sobre, yo qué sé, un complejo militar? ¿Sobre una base industrial? La tiraste sobre civiles. Decime cómo se justifica. Es un horror. Eran civiles. Casi todos eran civiles en esas 2 ciudades. Yo qué sé, el 99%. Es Decime como cómo. tipo creo que había una frase, creo que era de Eric Hartman, que decía algo sobre que la guerra era algo sobre algo de gente que no se conocía, se terminaban matando por Ah, culpa de gente que sí que se conocían y que sí se odiaban. exactamente. No me acuerdo Básicamente, porque la había leído hace tiempo, pero sé que algo así era. básicamente en una guerra de esas modernas, vos matás, o sea, vos soldado matás a un desconocido o te mata un desconocido a vos. Y nunca se conocieron y nunca se tuvieron odio. Y no se trata de ningún sentimiento mutuo de, no sé, me caes mal, eh, te metiste con mi familia, eh, me pisaste el césped. No había nada de eso. Era otro desconocido y vos lo tenías que matar, básicamente. O sea, es una acción insensible. Bueno, te convertías en Sí, una máquina vos totalmente. mismo. Si se ponen a pensar, hasta las personas se convirtieron en máquinas y fueron objeto de. Porque ponían un mapa encima de una mesa y decían, bueno, esta brigada se va para allá, este batallón va para el otro lado, esta unidad va para aquel lado. Pero tipo, ya que estás tipo hablando del tema de que hasta los humanos se convirtieron en máquinas, creo que tipo esa alusión del humano hecho una máquina también se podría llevar a un punto más allá de la guerra y sino también como algo del día del día, Del día a ¿no? día. Porque ya tipo se ha visto, ¿no? Y se sabe que a medida que ha pasado el tiempo hay mayor exigencia tanto en el ámbito laboral como estudiantil por parte de las personas. Sí, digamos, la alta organización, eso lo han dicho varios filósofos también, la alta organización a la que llega una sociedad donde todo se razona, es tan grande la organización que te convertís en una pieza anónima de un gran mecanismo social, donde podés ser sustituido como si fueras o sea, como si fuera de una pieza que puede ser sustituida. O sea que de alguna manera eso te deshumaniza. Es una sociedad que termina deshumanizando a las personas. ¿Por qué? Porque la razón hasta un punto puede ser útil, pero la razón también puede llevarnos a ser inhumanos, a ir más allá de lo que nos corresponde. Porque Sí, ¿no? piense, Siento que el tema de la razón también es siendo más una cuestión más occidental, ¿no? El uso de la mente hasta un punto que termine traspasando el hecho de que tal razonamiento, volviendo al tema de la guerra, termine manipulando y ejerciendo una mayor jerarquía en las demás personas. Así se sí, entiende. sí, sí, es un tema, Hace un tiempo es había un leído, tema, tipo, o sea, bueno, es un tema básicamente occidental, como decís vos, porque el impulso hacia el poder de la razón y la era de la razón nació en Europa, y básicamente nació en filósofos como Descartes. Pero claro. yo no digo que Descartes fuera un malintencionado, que tuviera
un oculto deseo de hacer daño. Lo que estamos diciendo es que a Descartes le faltó tener un poco de crítica sobre el poder de la razón. Y supongo que será algo por un tema de la cuestión, o sea, cuando Descartes había propuesto la idea de la razón, todo este tema de enfrentamientos bélicos no era algo tan, eh, no sé si decir normal, pero no era algo presente, o sea, sí habían enfrentamientos y batallas, pero nunca a un punto tal como una guerra mundial. O Entonces sea, supongo que se eran saltó esa guerras, parte porque nunca pensó que un humano llegaría a tal punto, entonces como que no sé si se lo saltó o simplemente nunca llegó a esa conclusión. claro, no pensó, por ejemplo, que al final las máquinas entrarían a ser parte de la guerra y que la guerra se volvería absolutamente destructiva, despiadada. Realmente el daño que sufren los seres humanos en una guerra moderna, en una guerra donde las máquinas y los planes bien trazados matemáticamente para destruir al enemigo tienen un papel tan terrorífico, porque son terroríficas las guerras. Digamos, la Alemania nazi planificó el exterminio de masas enteras de gente y creó toda una planta industrial, industrializó la muerte. La- Llevó la era industrial a la industria de la muerte. Sí, también, por ejemplo, hoy se cumplían creo eran los 106 o 105 años del genocidio armenio, También. también, que había sido también un tema religioso que se había prolongado y todavía no se admite por parte de Turquía. Así que también sí, es todo un tema por parte de campos de concentramiento y exterminios de cosas étnicas, Sí, o religiosas. sea, supuestamente se puede decir que hubieron actos de exterminio en el pasado, pero nada tan atroz como lo que ocurrió durante la era de la razón, justamente. O sea, cuando Europa se volvió poderosa gracias al poder de la razón, ¿compartió todo ese poder y esos beneficios con el resto de la humanidad o hizo otra cosa? Lo que hizo Europa fue colonizar, ¿no? Sí, Y la colonización fue, eh, sírvanse, tengan sus propias locomotoras, disfruten de la vida junto con nosotros. ¿Fueron a África a hacer eso? no, ¿A qué fueron al resto del mundo? a saquear y matar pueblos nativos de esas tierras A beneficiarse, de la también. manera que sea, pero no compartir sus conocimientos. Bueno, podría ponerse una excepción de que los ingleses no lo hicieron, pero tuvieron mayor flexibilidad a comparación de los portugueses o los españoles cuando colonizaron la América del Norte y establecieron lo que hoy sería más o menos Estados Unidos. De que a pesar de que sí habían matado a nativos, había una mayor flexibilidad y comercio con tales. O sea, entre los colonos y la metrópolis. Claro, o sea, entre comillas, ¿no? Obviamente, Claro, tipo, siempre pero ¿qué pasó con los indígenas? se terminaron muriendo. O sea, estamos hablando de los indígenas de un continente entero. ¿Dónde están? O sea, no fue, venimos a ver, señores Cherokee, señores Sioux, venimos a compartir nuestro conocimiento con ustedes. Le vamos a dar a entender la matemática, la biología, la teoría de la evolución. Vamos, siéntense en la mesa que vamos a compartir todo este conocimiento y vamos a impulsarlos a participar con nosotros de la edad de la razón. No fue así. Cada pueblo en este mundo se tuvo que levantar por sí mismo y razonar por sí mismo, prácticamente, ¿o no? Sí. Entonces, Sí, la era de la razón existe para cada persona que se ponga a razonar y cada pueblo que se ponga a razonar. No hay otra. Porque la razón no te hace más empático. La empatía y el razonamiento
¿Pueden ir juntos o no? ¿Entienden lo que digo con empatía? Sí, sí. ¿Vivimos en un mundo basado en la empatía? No. ¿En qué dirías que se basan las relaciones humanas? Aparte de que todos buscamos razonar para obtener los beneficios. Y Mira, diría que es una relación más individualista y conservadora. hay como una competencia, ¿no? Sí. Un Más que poco competencia. egocéntrica. Sí, hay como un egocentrismo. Se puede ser Un egocéntrico, narcisismo también. narcisismo también, sí. Y se puede ser egocéntrico, narcisista y muy inteligente. Porque incluso, Imperialismo. bueno, han existido varios imperialismos, sin duda, que vendría a ser imperar, ¿no? Imponerse sobre el resto. Imponerse sobre el resto. Y una manera de imponerse sobre el resto es, digamos, tener más desarrollada la tecnología, el conocimiento y las capacidades, de tener más genios a su servicio. Es decir, si hay algo que saben hacer las potencias actuales, o sea, los países poderosos de hoy día, es invertir en genios, ¿o no? Sí. Sí. Y todo lo demás es espectáculo y cobertura, porque lo que importa ahí es tener un montón de científicos y laboratorios y genios y gente pensando. Porque, por ejemplo, ahora uno ve cómo compiten por ir a Marte y a la Luna, ¿o no? Exactamente. Y no es una competencia de, bueno, qué lindo sería ir a pasear por la Luna. No, porque en el camino hacia la Luna, ¿qué vas a estar haciendo? Desarrollando tecnología, contratando miles y miles de personas súper inteligentes que saben una tonelada de matemática, de ingeniería, de lo que Y se te también te estás ocurra. arriesgando. ¿Eh? También te estás arriesgando. También te estás arriesgando, pero no querés quedar atrás. ¿Quién quiere quedar atrás? Claro. Porque básicamente ahora hay tres potencias espaciales, que son China, Rusia y Estados Unidos, que van a estar compitiendo, ¿no? Aunque Europa también se va a sumar, me parece. Pero esa competencia es eso, competencia. ¿Hasta dónde hay cooperación? Debería haber más cooperación. Pero la razón por sí misma no resuelve todo. Y es que, tipo, al final, tipo, todo esto se resumiría a una clase de que el fin justifica los medios. Yo creo que al final la humanidad se va a orientar mejor a base de que los hechos le van a caer encima. O sea, si vos reventas la naturaleza hasta el punto de que ya no podés vivir en ella, o estás a punto de no poder vivir en el planeta, decís, bueno, está, me voy a detener. Porque estás razonando todavía, ¿no? Bueno, razoná esto. Si seguís así, vas a terminar mal. Está, razona eso y entonces cambia de actitud. Porque parece ser la única vía. Nos dio mucho poder esa edad de la razón, fundada por Aristóteles y algún otro autor. Pero también nos dio muchos riesgos, muchos peligros, muchas amenazas, como la amenaza climática o la de una posible guerra atómica. En ¿Cómo fin, hubiera sido un panorama en el que, por ejemplo, Descartes nunca hubiera planteado el tema del razonamiento? podría haber seguido la humanidad como se había vivido hasta esa época durante siglos más, hasta que alguno lo planteara. Tarde o Es como algo temprano, inevitable, ¿no? Sí. tarde o temprano alguien lo iba a plantear. Es así. En fin, se terminó el tiempo, me parece, y lo dejamos por ahí, para seguir pensando. Dale, profe. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.
Chao.